Bienvenido a tu podcast Más que Vencedores. Este podcast está inspirado en Dios y es para conocer nuestra vida con propósito. En el episodio de hoy hablaremos de todo requiere un tiempo. Comienzo con la siguiente frase: no hay caminos cortos y atajos para la madurez. Convertirnos en adultos requiere años. Para que todo fruto madure requiere un ciclo. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 1. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Dios ya tiene un tiempo establecido para cada cosa que se hace aquí en la tierra, asimismo en nosotros. Para ir al siguiente nivel de madurez, tiene un tiempo específico de acuerdo a mi persona. Esto con la finalidad de que pueda concluir y alcanzar lo que Dios ha puesto en mi vida, lo que ha prometido, y desea que yo disfrute de lo que Él tiene para mí y para ti. Te comparto un verso que concluyó el rey Salomón, que está justo en el mismo libro de Eclesiastés capítulo 2 verso 13. Dice: y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez. En ocasiones le damos la vuelta a las cosas creyendo que lo sabemos todo, pero siendo insensatos. Y esto sucede cuando le damos más credibilidad a lo que dicen las personas que son humanas que lo que dice Dios. En toda la Biblia podemos ver la sabiduría que Dios nos comparte para tomar buenas decisiones en nuestra vida, pero las personas que no conocen la Biblia lo toman como un libro viejo de historia, cuando realmente es sabiduría pura que viene de quien no es hombre para equivocarse. Dios da sabiduría a quien agrada a Dios, como lo dice en el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 2, verso 26. Dice: en realidad, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más. Esto pasó con el rey Salomón. Dios vio su corazón cuando él mismo le preguntó al Salomón que le pidiera lo que él quisiera, y él solo pidió sabiduría para poder gobernar y afrontar la responsabilidad de reinar. Así Dios le concedió riqueza económica, tanto que lo hizo el más rico del mundo y en la historia de este mundo, porque Dios dijo que no volvería a existir otro más rico que él. Pero el punto es que él deseó tener más conocimiento para gobernar. Y ese conocimiento viene del quien nos creó, no de cualquier persona. Con la ayuda de Dios podemos ir podando cosas que nos estorban para madurar, compromisos con personas que nos hacen solo errar en el blanco y que no nos permiten ver la realidad de cómo llevar una vida con sabiduría. Nuestro ejemplo principal es Cristo. Para llegar a tener su carácter requiere un tiempo. Cada etapa y los años que vivió Jesucristo vivió ciclos, un crecimiento, un fortalecimiento, porque también padeció las mismas tentaciones, padeció miedo, padeció todas las emociones, pero al final enfrentó las situaciones y cumplió su misión por la cual él vino. Entonces, con esto quiero compartirte el libro de Filipenses capítulo 1 verso 6, que dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Quien nos creó tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y todo se refiere a un crecimiento, o sea, un desarrollo para que pueda alcanzar e ir de nivel en nivel hasta completarnos en plenitud como Jesús. Al final, Jesús, cuando concluyó al derramar su última gota de sangre, pasar los 3 días en la muerte, al resucitar, Él
se glorificó, llegó a ese estado de plenitud, ¿sale? Entonces es lo mismo que nosotros. Obviamente nosotros no vamos a pasar por ese sacrificio. Dios ya lo hizo, ya no se necesitan hacer sacrificios de muerte. Lo que se necesita es que vivamos un proceso y que nos sometamos a obediencia para poder alcanzar esa plenitud ante la circunstancia que lleguemos a vivir. Entonces, a Dios no le interesa qué tan rápido lo hacemos. A Él le interesa que en cada etapa sea más fuerte para prepararnos para la eternidad. Entonces, quien nos creó tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y todo se refiere a un crecimiento, o sea, un desarrollo para que pueda alcanzar e ir de nivel en nivel hasta completarme con plenitud como Jesús. Pero esto no lo puedo apresurar hasta no estar bien afirmado en cada cosa que Dios pone a trabajar o limpiar en nuestra persona. Ahora, quiero decirte, la eternidad es un lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Al reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos más que vencedores con Él. Y Él es eterno, vino a salvar al mundo para que ya las personas no sufran muerte. Ahora me puedes decir, ¿cómo si las personas mueren? Tenemos que entender que el cuerpo sí muere, pero mi alma se va con Dios, somos espíritu. Estamos vestidos con carne y hueso, pero al final cuando le reconoces, tú tienes un alma, tú tienes un espíritu y ese espíritu también puede sufrir muerte o vida eterna, pero todo depende de ti si realmente por fe tú haces esa profesión de fe y reconoces a Jesús en tu corazón para poder ser salvo y vivir la vida eterna. Ahora, hay que leer la palabra de Dios para tener revelación y hay que pedirle entendimiento y sabiduría para lograr entender lo que Él ha establecido para nosotros. Tenemos el ejemplo del rey Salomón. Él pidió sabiduría. Entonces, como dice la palabra de Dios, pide y se os dará. Dios nos fortalece ante la prueba. El primer paso que hace Dios con nosotros es ablandar nuestro corazón para que nos permita dejarnos guiar por Él, para poder permitir que Él nos procese. Cuando un hijo de Dios recibe a su hijo, Dios empieza con nuestro corazón. Lo examina y lo quebranta para ser renovados. Y en este proceso nos hace quitar una careta. Empezamos a ver el reino de Dios, las cosas espirituales y no solo lo que vemos físicamente. Ahora quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, y dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, Él empieza a operar en nosotros para iniciar todo un proceso de madurez. Dios no desperdicia la oportunidad cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón. En cuanto yo acepto a Cristo, la obra en mí empieza. Esto solo lo podemos hacer de forma individual. Nadie puede intermediar en esto. A lo mejor yo deseo que todas las personas sean alcanzadas, pero todos tenemos ese lío albedrío, esa decisión propia de tomar la decisión si cenamos o no con Jesús, si le recibimos o no le recibimos, porque esto es por fe, no es por vista. La gente, por eso no hay imágenes de Dios, no hay una imagen de Cristo, aunque hay cuadros que la gente quiere representar, pero en sí no hay algo y por eso es que Dios puso en su palabra que no adoremos a dioses ajenos. Dios no tiene mamá, Dios es único, ¿sale? Él es principio y final y así lo dice en su palabra. Entonces hay que creer por convicción, por fe, aunque no creemos, tenemos que dar ese paso y eso es lo que nos va a permitir alcanzar la vida eterna, vivir lo sobrenatural. Y vivir lo sobrenatural me refiero cuando estamos en una circunstancia, a lo mejor en peligro o estamos
ante, podemos dar un ejemplo ante un tribunal donde estamos padeciendo una batalla, algo difícil que se presenta en nuestra vida y que esa circunstancia muy comúnmente nos puede generar o producir emociones de tristeza, emociones de incertidumbre, emociones de cansancio. Y al final Dios pone esa parte sobrenatural, esa templanza, hace esa bonanza como lo hizo cuando paró la tormenta, reprendió y cayó a la tormenta y hizo bonanza. Entonces, Dios va avanzando cuando le recibimos. Se requiere un seguimiento en donde yo necesito tener una relación con Él y alguien que me guíe para poder estar alineado a lo que Dios ya estableció en mí y en ti. En el viaje de enseñanza va a involucrar en creer, estar en comunión y manteniendo esa relación estará de forma definida, una estabilidad que me permita crecer y cambiar mi forma de pensar para adoptar la identidad y el carácter de Cristo. Y vuelvo a repetir, en cuanto aceptamos a Cristo, la obra empieza. Cuando nosotros le reconocemos sin intermediación, que fue por convicción nuestra y por profesión nuestra de decir, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Ahora, ¿cuál carácter? Firmeza, definición, autoridad y amor. En este tiempo hay una obsesión por ser el mejor en todo, pero lo más importante es qué tan estables somos en las cosas y nuestra fortaleza en Dios. Ahora pregunta, ¿qué tan estable eres al cumplir tu meta? La madurez debe ser gradual. Esto significa ir de nivel en nivel y no estancarnos. Tener un carácter en crecimiento constante nos va a permitir tener seguridad y certeza ante la dificultad que estamos viviendo, que Dios ya nos dio la victoria ganada. Al tomar decisiones, lo voy a hacer con sabiduría, viviendo las cosas que son eternas y dejando a un lado las emociones que nos hacen reaccionar a cosas que no debemos de hacer por miedo, enojo o tristeza. Dejando que Dios nos procese va a permitir llegar a la meta, estar seguro y que cada vez que venga algo no nos tumbe. Jesús sufrió temor al momento de ser entregado, pero enfrentó la situación y sabía que eso iba a traer un cambio. Eso fue su salvación, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué toma tanto tiempo madurar? De acuerdo a lo que dice y cita la palabra de Dios, Dios necesita ir trabajando poco a poco para que no nos agobiemos, porque la sabiduría de Dios es inmensa, es un mar profundo. Si tú te pones a leer su palabra, puedes ver la cantidad, así sea un párrafo, un renglón, trae tanta sabiduría que tú puedes acceder a ella, tomarla y replicarla en tu vida y verás reflejado y manifestado esos frutos que Dios tiene para nosotros. Entonces, Él quiere que procesemos lo que vivimos, que valoremos y pongamos en práctica su palabra y la identidad que tenemos delante de Él, como Él nos ve, como justos y con autoridad. Ahora te comparto las razones. La primera, somos de lento aprendizaje. Muy seguido vamos a tener que repasar lentamente la lección hasta definirnos. Y esto me refiero ante una circunstancia o lo que nos está atorando y que no nos permite seguir avanzando y que no nos permite madurar y forjar un carácter. Entender que ser sensato me trae otro nivel de madurez. Al realizar las cosas por mi cuenta y cayendo siempre en lo mismo, para poder salir, Dios nos conoce perfectamente.
sabe por qué caemos en lo que hoy estamos viviendo, pero hay que dejar que Él opere para salir y tener victoria ganada. Ahora, la segunda razón, muchas veces tenemos que desaprender. Queremos en una hora se solucione todo, como cuando vamos al psicólogo, a que nos resuelva los problemas de años en una hora. Nuestra solución no es una respuesta rápida, es con acción y moviéndonos, dejando nuestras malas costumbres y hábitos. No existe una píldora, es totalmente un proceso. Y con esto te llevo al libro de Efesios capítulo 4 del verso 22 al 24 y dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Y cómo es Dios? Dios no es cambiante, no se maneja por emociones, no tiene la misma mentalidad que nosotros. Nosotros a veces cuando cometemos un error asumimos que Dios piensa lo que nosotros estamos pensando en ese momento y es totalmente distinto. Y si nosotros nos equivocamos, Dios no cambia lo que ya prometió en ti. Ahora, dejemos nuestra forma de vivir antigua para vestirnos con una nueva forma de ser, justos, obedientes, llevar en acción la palabra y la forma de vivir que nos da la plenitud, que es la de Cristo, actuando en amor. Y es lo que se refiere a estos versos que te doy de Efesios. Tenemos que dejar lo pasado, lo que no nos hace crecer, lo que nos estorba. Dejándolo de atrás, soy renovado y mi entendimiento cambia. Dios quita esa careta de ver las cosas materiales, lo temporal. Y yo le pido a Dios que te dé revelación. Si tú estás escuchando este podcast, yo le pido a Dios, en el nombre de Jesús, que tú tengas ese entendimiento y revelación, porque de verdad yo puedo compartirte que en mi inicio me costaba mucho trabajo entender muchas cosas que Dios quería que quitara de mi vida, cambiar, desaprender hábitos, formas de querer hacer las cosas a mi manera y empezar a ser obediente y empezar a dejarme guiar por Dios al momento de tener una relación, no una religión. Y eso me ha dado la definición de cómo tengo que tener una vida y poder vivir las promesas, la plenitud que Dios quiere que alcancemos. Entonces, la tercera razón, tenemos que enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. Hay que permitirnos trabajar en los defectos, reconocer que no somos nada sin Dios y que también necesitamos disposición. Créeme que a mí me costó mucho trabajo entender, decir que en todo tiempo y en todo momento necesito a Dios y de verdad hoy te puedo decir que lo digo con toda franqueza y con sinceridad, que lo necesito para todo, en lo personal, en lo empresarial, en la amistad, en todo lo necesito para ser sabio y no hacer las cosas a mi manera. No emitir una opinión o un comentario nada más porque yo creo, sino trato de ser justo y mejor compartir lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, la razón cuarta, nos asusta el crecimiento porque es doloroso. No hay cambio sin temor o pérdida. Lo que tengamos arraigado y hace mal a nuestra vida va a costar trabajo y nos va a doler. Pero al final tenemos que adoptar nuevas costumbres que nos harán vivir edificación sobre la roca que nos sostiene y que aunque venga un temblor, no nos va a tumbar. Y nuestra piedra angular, así como cualquier arquitectura, cualquier edificio que es construido, se necesita y se requiere una piedra angular. Y esa piedra angular hace referencia a quién es, el que es Dios, el que sostiene ese edificio, esa obra de arte que eres tú y que soy yo.
y que Él está dispuesto a edificarla y darle firmeza, y que cuando venga una circunstancia, un problema, no te tumbe, porque el que está en el centro es el que tiene todo el edificio bien afianzado por su palabra. Ahora, la quinta razón, el que a veces nos da flojera desarrollar nuevos hábitos. Para que en un nuevo hábito lo adopte, voy a necesitar practicar, practicar y practicar. Si nosotros practicamos durante un tiempo por medio de la repetición, vamos a perfeccionar. La repetición es la madre de la repetición. Desde el día uno, Dios nos pone con sabiduría para ser perfectos. Así que Él pone su disciplina espiritual. ¿Y por qué hablo de la perfección? Porque dejamos de ser, dejamos de reaccionar como a nosotros nos gustaría. Si estamos con una persona que es irritante, muy probablemente en nuestro querer ser carnal, reaccionaríamos de forma, pues, con enojo, ¿verdad? O con frustración y con ganas de decirle, vete de aquí. Pero no. En ese momento nos perfeccionamos y empezamos a reaccionar en amor. Que aunque la persona es irritante, reconocemos que debemos dar su espacio y su momento. Y si estoy en ese momento incómodo, también claro que nos podemos retirar para evitar responder de una forma que no debemos de permitir reaccionar. Ahora, al momento de mantener una relación con Dios todos los días, con Él, no salimos de la misma forma. De verdad yo te puedo decir que todos los días que tengo oración y estoy en constante plática con Él, no salgo de la misma forma. Me lleva de otro nivel a otro nivel. En ese tiempo, créeme que en este año que ya está por acabar, te puedo compartir que puso muchas cosas, palabras, promesas, en medio de mi incertidumbre. Dios me dio la batalla ganada en ciertas situaciones en este año, aún sin tener un sí. Y aún sin tener ese sí, yo tomé la decisión de concluir con lo que Él me dijo, de tomar lo que Él me dijo, de creer lo que Él me dijo. Y solamente esperar el momento para estar reforzado, mantenerme confiado y esperar el veredicto que Dios ya estableció, no que la persona estableció, lo que Dios estableció. Si tú desde el día uno te dispones, Él te va a dar la sabiduría y te va a dar esa perfección. Así que Él pone esa disciplina espiritual, porque empezamos a ver las cosas de una forma distinta. No las vemos de una forma científica, porque a veces las cosas van al revés, ¿sale? No tienen la misma revelación. Ahora va a costar trabajo, sí, y mucho, pero si quieres una vida con propósito y no seguir algo que solo te está cambiando a nuevas formas que concluyen, que nunca concluyen, vas a poder experimentar la plenitud y lo sobrenatural que Dios solo puede dar. Cuando viene la angustia, nuestro espíritu puede producir templanza. En la batalla nos da autoridad y nos da la victoria para ser más que vencedores. Pues vencedor, me dio mucho gusto compartir en este día este podcast. Todo requiere un tiempo y vamos a ir de victoria en victoria como lo hemos compartido. Me dio muchísimo gusto compartir este podcast, de verdad. Ayúdame a compartir, por favor, si te gustó, suscríbete al canal. Cada semana estamos subiendo un nuevo episodio y bueno, te veo en un próximo episodio. Recuerda que todos los sábados, 8 de la mañana, horario zona centro, Ciudad de México, tenemos un estudio, un discipulado donde compartimos la palabra para formar líderes y a través de la palabra
de Dios. Y bueno, que pases un excelente día y Dios bendice tu vida y me da mucho gusto que te mantengas firme si tienes desde el principio escuchando este podcast. Amén.